Ya está con nosotros Hernán Lombardi. Escuchaste todo lo que comentaba. Perfectamente. Hernán, ¿cómo andás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Martín. Marcela. Buenas noches, Eddie. Buenas noches, Martín. ¿Querés? Porque estábamos haciendo alusión, digamos, a tu partido en donde vos militás. Sí, es una cosa que parece lejana a la gente, pero que a los políticos los vuelve locos el Consejo de la Magistratura. Entonces, explicar la importancia, ¿no? No, es que es tremendamente importante, tremendamente importante. Vamos a ponerlo en estos términos. La economía moderna, el capitalismo, tiene algunas nociones básicas. Por ejemplo, funciona con justicia independiente. Sin justicia independiente se hace difícil imaginarse un desarrollo capitalista porque vos invertís, podés tener problemas, relaciones laborales, relaciones entre empresas, relaciones con el Estado. Entonces, si vos te metés a invertir, lo que esperás es que haya una justicia independiente. Ese manejo de la economía es el que genera trabajo y empleo para todos. Ahora, esa justicia a la cual tanto reclamamos depende básicamente de cómo funciona el Consejo de la Magistratura. De estos jueces que estamos para algunos, viste, las caras no son muy conocidas. Bueno, pero es lógico que sea así porque... que tiene un rol muy importante en la sociedad. Pero tiene un rol clave, absolutamente clave, y me parece muy bien que se le dé importancia. Yo te quiero preguntar, ahora vamos a hablar un poquito de política, pero ya que hablaste de justicia y del manejo, ¿no?, de las reglas claras, la escuchamos a Carrió el fin de semana en un programa apuntar directamente, incluso con un periodista, Alconada Amón, argumentando que ella fue una perseguida y que sufrió la inteligencia durante la presidencia de Mauricio Macri. ¿Cómo te cayó que ella dijera eso, que lo apoyara un periodista tan serio de La Nación y dijera que a él le pasó lo mismo? Bueno, a mí me parece que, a ver, en la Argentina de Mauricio Macri si hay algo que hubo es una plena vigencia del Estado de Derecho, de la independencia de los poderes y una vigencia irrestricta de los derechos humanos. Yo no es la primera vez que le escucho a Lilita decir esas expresiones. Yo creo que es injusto echar la responsabilidad al gobierno de Macri. ¿Y por qué abro la siguiente paréntesis? Porque la verdad que en la Argentina siguió existiendo siempre, digamos, y lo estamos viendo todos los días, como llamémoslo, brotes silvestres de los grupos de inteligencia. Eso siempre siguió existiendo. Y existe, y es una cosa que es una rémora de la República que tenemos que terminar con eso. ¿Y lo de Alconada Amón te sorprendió? Digo, pues es un periodista no lo escuché a Hugo, no lo escuché. Vi el corte de... Porque hoy Cerruti lo tomó, Martín. Sí, no, pero además... En sus redes sociales incluso. Hernán, más allá de que... El presidente. Sí, más allá de que Macri pudo no haber tenido responsabilidad judicial, pudo haber tenido una responsabilidad política. Hay funcionarios de su gobierno procesados por espionaje. Rivas y Magdalani. Procesados por la Corte Suprema. Hace poquito se cayó, hace pocas semanas, se cayó la causa contra el Pata Medina porque un juez dijo que fue armada desde una mesa donde había funcionarios del gobierno, del AFI, del gobierno de la provincia. Martín, vamos a hacer, por un lado, yo te daba un sobrevuelo y ahora metamos en las cuestiones concretas. A mí en general, yo digo, nosotros tenemos que todos acatar el sistema de justicia, nos guste o no nos guste. Ahora, lo que se hace en particular con la causa del Pata Medina, decir que es una causa armada y que todo fue armado, el juez lo saca, a mí me parece francamente un motivo de juicio político del juez. De hecho, lo pidieron hoy. Pero por eso... Pero bueno, pero hay una contradicción. O se acatan las decisiones judiciales o se le hace juicio político al juez. Las dos cosas. Pero esperemos un poco. Vos te das cuenta que... Porque si no... yo te voy a dar el siguiente enfoque, que obviamente no es el único. Muchas veces al gobierno de Mauricio se le dijo, no está yendo a fondo. Muchas veces también gente que le reprocha. Yo no, porque yo entiendo cómo funciona una república, la división de poderes. ¿Cómo no la metiste presa, Cristina? El que dice eso no entiende cómo funciona la división de poderes en Argentina. Yo creo en la independencia del sistema de justicia. Ahora, lo que no creo es que a un mafioso como el Pata Medina no haya que armar, pero no armar desde el punto de vista te voy a inventar una causa, pero estudiar perfectamente cómo desarmar un sistema mafioso. El que desconoce, el que te dice que desconoce que para construir en La Plata había un sistema mafioso, es un hipócrita. Todo el mundo sabe que hay un sistema mafioso y esos sistemas hay que desarmarlos, llegando al borde, siempre dentro de la ley, pero empujar todo eso. Yo estoy de acuerdo con eso. Me parece que lo otro es una, para usar la frase de Pichetto, es un buenismo hipócrita. ¿Qué cosa? No decir las cosas como son. En La Plata había una mafia que extorsionaba al que quería construir La Plata. El que
Lo que pasa es que pareciera que se van mezclando las cosas. Bueno, ya sé, pero... Está bueno este punto. Puede preguntarle a cualquier empresario de la construcción si no era extorsionado en La Plata. De hecho, lo han dicho, lo han denunciado. Están los dichos de los empresarios. Pero eso corre por un carril y después el espionaje o el custodiar la intimidad de un político de tu propio partido para saber qué está haciendo. Pero acá lo que se está hablando es de otra cosa. Acá lo que se está hablando, entiendo yo, es sobre el armado de esa mesa, que entiendo en particular una reunión en el Banco Provincia, si se tenía que reunir determinada gente para estudiar el caso Pata Medina. Algunos te lo presentan esa cuestión, armaban causas artificiales. Y otros decimos, no señor, están tratando de juntar todos los elementos para desarmar una mafia. Sí, pero acá tenés un juez que dijo, se juntaron para armarle una causa. Y de hecho, esa causa lo sobreseó el Pata Medina porque estuvo todo armado. Y por eso opinamos en contra. Yo opino en contra de eso. Claramente opino en contra. Hernán, operadores judiciales tuvo el macrismo, como tuvo el kirchnerismo, como vienen teniendo casi todos los gobiernos desde que se a mí me parece que tener mucho cuidado con las palabras, ¿no? A mí me parece muy bien que la democracia argentina debata cómo es la relación real entre los distintos poderes del Estado, entre los tres poderes del Estado. Lo tiene que debatir qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Me parece una relación seria. Eso, a ver, vos tenés uno que se fue del país, Carlos, para no... En el extremo, ¿qué hace el ministro de Justicia? Vamos a profundizar un poco la charla. ¿Qué hace el ministro de Justicia? ¿Es un miembro del Poder Ejecutivo? ¿El ministro de Justicia? Sí. Miembro del Poder Ejecutivo. Es un miembro del Poder Ejecutivo. Tiene que presionar. ¿Para qué hay ministro de Justicia? ¿Para qué es ministro de Justicia? Lo pregunto yo. ¿Para qué hay? Desde el punto de vista del Ejecutivo, para una cuestión, yo te diría casi de organización y administrativa, no para presionar. No, yo no. Por supuesto que presionar no. Presionar no, pero pará. La organización y la administración, cada vez nos vamos metiendo más en el tema. Corre por cuenta por el mismo Poder Judicial. El que administra el Poder Judicial es la Corte Suprema, no el ministro de Justicia. Según la ley argentina y la Constitución Nacional. Yo tengo mis críticas sobre el Consejo de la Magistratura. No, por eso creo que no ha dado tan buenos resultados y la rosca quiero decir subyace una discusión de fondo que me parece que es muy buena dárselo, pero subyace esa discusión, ¿viste? Vamos, un giro político, Eddie. Hernán Lombardi, vos que sos un hombre de la cultura, escuchá. ¿En serio tú piensas loco que te copio a ti? Yo no te copiaré a nadie, nunca te voy a copiar a ti. ¿Tú piensas que voy a copiar a la sombra del stick? ¿Piensas que voy a copiar a la sombra del stick? Te lo voy a explicar, las cosas ahora son así. Tú eres la copia de la copia que copia la otra copia y esa misma copia copia a otro que me copia a mí. La copia de la copia de la copia de la copia. Hernán, ¿te gusta el rap como hombre de la cultura? Pregunto. Sí, pero acá debo estar medio sordo, no entendí nada. ¿No entendiste nada? No, es un rap. ¿Viste? La tapa nuestra es musical y hay que poner ahí todos los días hay que poner una musiquita y uno se vuelve loco también. Pero esto es un rap que habla de la copia de la copia de la copia, porque hay un tema que va a empezar una discusión mañana y que no te va a pegar demasiado lejos esta discusión. Mañana sale el libro de Macri, de Mauricio Macri, ¿Para qué? Que es la especie de segundo tiempo, porque es el segundo libro después de Primer Tiempo, que es el primero que sacó sobre su gestión, su experiencia, y ahora lo que parece que va a plantear es de acá en adelante para qué debería volver Juntos por el Cambio, el macrismo, el PRO, a hacerse cargo del gobierno de la nación. Ahora, viene ya con polémica. La presentación va a ser la semana que viene, de acá una semana, ahora me confirma si es cierto, en La Rural. El lunes que viene, 17:45 en La Rural. Esperan un acto para 1.500 personas, una cosa importante desde el punto de vista de la movilización, pero viene con polémica. Hoy a la mañana me confirmó José Luis Espert que buena parte de este libro está, inspirado en los propios libros de José Luis Espert, empezando por ¿cómo se llamaba este libro de José Luis Espert? La Argentina devorada. Y Espert dice, bueno, yo no voy a hablar de plagio porque no quiero armar más líos ya en la Argentina, que ya hay suficiente, pero me tomó prestadas bastantes, largas ideas Mauricio Macri en ese libro. Por eso, la tapa de hoy se llama plagio, podríamos haberlo puesto entre comillas, astillas del mismo palo. ¿Por qué? Porque estos cuestionamientos no vienen desde el kirchnerismo, ni desde el peronismo, ni del antimacrismo. En el caso de Macri provienen de José Luis Espert, quien dice, bueno, pongo mis libros a disposición para que los vean y comparen el libro de Macri con el contenido del mío. Esto ya sucedió y es una gran polémica que se viene generando
en cuanto al último libro de Javier Milei, que fue Manianomics, creo, ¿no? ¿Se llamaba? No, Pandenomics. Pandenomics se llamaba. Y dos intelectuales, uno mexicano, Salvador Galindo Uribarri, y otro español, Antonio Guirao Piñera, dos físicos intelectuales de prestigio que no son de izquierda ni nada que se le parezca, dijeron, señores, acá hay larguísimos párrafos copiados en el libro de Milei. ¿Por qué la curiosidad? Dos libros de un sector, ideológico pariente, que tal vez termine yendo juntos con cuestionamientos, astillas del mismo palo, sobre la confección de estos libros y haber tomado prestadas ideas a otros autores, aunque sea entrecomillándolo. Parece una pavada, pero es grave esto. O sea, que estemos discutiendo si sos autor de tu libro o te lo hizo otro. No sé lo que dijo Esperdoy, pero leí el libro ya hace 15 días más. El libro tiene mucho que ver con la experiencia personal de Mauricio. Es un libro, primero voy a decir, es un libro para mí enormemente atractivo. Porque es ¿Para vos? Enormemente atractivo. Es un libro que en el final, el epílogo, al para qué, o sea, el sentido de por qué Juntos por el Cambio aspira a estar en el poder, por qué queremos cambiar la Argentina y para qué la queremos cambiar, pero toda la primera parte también tiene que ver con un sentido de liderazgo. Calculá que hay toda una primera parte muy extensa sobre los orígenes de Mauricio y su experiencia en SOCMA, otra larga experiencia con anécdotas. Se cuentan historias y se extraen ejemplos para su aprendizaje sobre cómo es el liderazgo. Primero SOCMA, después Boca, después el gobierno de la ciudad, algo del gobierno nacional, no tanto porque está en el libro Primer Tiempo, pero en general no sé lo que dijo Esper, pero me resulta difícil pensar algo de que hay una copia, es una experiencia muy personal. Si vos decís cómo la charla con Maradona o con Alegre Heller, sí. Ahora, me parece raro. Voy a otra cosa, porque Macri es alguien que le da mucha bolilla sobre su propia vida a la psicología, ¿no? Sí. ¿No tendrá con esto de sacar libros la necesidad de pagar alguna cuenta con sí mismo? O sea, porque si hay un costado al que Macri siempre se le cuestiona, es que no sería el más lúcido de los dirigentes argentinos, hablando mal y pronto. Bueno. ¿Esto de escribir libros le hace ponerse en esa carrera de alguna manera? A mí me parece que siempre Mauricio se lo ha subestimado, ¿no? A mí me parece muy impresionante. Entonces, Eddie, pero con toda franqueza, más allá de que yo tengo respeto intelectual y obviamente es mi referente político. Digo, no, es un poquito altanero decir que no es lúcido. El tipo que fundó un partido de cero. ¿Vos sabés lo que funda? ¿Cuántos partidos vimos? Nosotros tenemos la misma edad. Bueno, yo soy 3 años más joven que vos. ya que está, te mando al fondo del río. Todos ahora buscando... Mirá dónde llega el nivel de la discusión política. No, pero hablando en serio, ¿cuántos partidos... Vamos a pedir los documentos. ¿Cuántos partidos vimos fundar como tercer partido del 83 a la fecha? Montones. ¿Cuántos subsistieron? Y diría ninguno. Entonces, Mauricio fundó un partido en 2002, el PRO, que hoy tiene Ese partido gobernó la Ciudad de Buenos Aires. Después de gobernar la Ciudad de Buenos Aires, la volvió a gobernar. Después, Mauricio es parte, no el único, es un eje con Lilita Carrió y con Ernesto Sanz, del eje fundador de Juntos por el Cambio. Gobernó 4 años. Terminó su mandato, que ningún gobierno civil no peronista lo terminaba, de Marcelo Torcuato de Alvear en 1928. Ahora, evidentemente, una enorme revalorización de la opinión pública sobre su figura. Y decimos que lo es lúcido, digo bueno, ponele otro término. Bueno, o sea, pero digo, es un dirigente. No, pero no te lo atribuyo a vos. Es un dirigente que no se caracteriza por su perfil intelectual, de creador de políticas, y escribe libros. Eso es lo que quería decir. Sí, bueno, pero yo lo que digo es... Ninguna ofensa, ninguna falta de respeto para nada. Pero respecto de esto, a mí me parece... Yo la verdad me parece un libro mucho más interesante que el promedio de los libros que escribe la política. Ahora, respecto de lo... Y con una obsesión que la quiero decir porque es una obsesión que recién estuve con él, así que siempre estamos repitiendo la misma obsesión. Digo, una cosa que no se dice. Primero, nadie te publica porque el gobierno miente alevosamente con cuántos argentinos se fueron al exterior en estos últimos 3 años. ¿Viste? No te dicen los números, dicen, no, el mismo promedio de siempre, es impresionante. Ahora, hago una pregunta a los que nos escuchen en la mesa. Los argentinos, los jóvenes argentinos, mayoritariamente se están yendo a Europa. Y Europa está en guerra.
vos te das cuenta que lo mal que estamos, que nuestros jóvenes están yendo a un continente que está en guerra. Porque que se van, ya lo sabemos, pero es un continente que está en guerra. Mira dónde hemos caído. Bueno, no todos, ¿no? También hay que pensar que muchos ni siquiera pueden pensar. No, por eso, bueno, por eso tenés dos situaciones. El que no llega a fin de mes. Está polarizada la sociedad. Pero propongámosle un ojo a los que se están yendo, que son tan respetables como todos. O los que si tuviesen la posibilidad. O que si tuviesen la posibilidad se harían. Tenemos que ¿A dónde, Marcela? ¿A dónde? A la guerra. A un continente que incluso tenés amenazas de guerra nuclear. E igual. Yo te voy a dejar planteado. Tenemos que ir a una brevísima pausa, pero te voy a dejar planteado una pregunta. Si eso también no tiene que ver con lo que está pasando en la oposición. Si haya chicos, digo, si hay. La verdad que no tenemos estadísticas sobre la confianza de cuántos se fueron, pero si hay alguien que está pensando en buscar una alternativa fuera del país, eso también no tiene que ver con una oposición que está disgregada y que se pelea entre sí. Ya volvemos. Seguimos en Para que Sepas y está acá el diputado Hernán Lombardi y estábamos con un planteo particular, analizando sobre todo por las expresiones de Macri, de la pena que le da en redes sociales, lo dijo, que se sigan yendo argentinos. Yo te preguntaba si no hay también ahí una autocrítica que hacer de la oposición. Digo, si alguien que tiene la posibilidad de irse, evalúa irse incluso a un país que está dentro de una región en guerra, ¿no será también porque no ve esperanzas en una oposición que se pelea también entre sí? Me das 3 puntos. Primero, si el año que viene vamos a estar mejor. No es que estoy eludiendo tu pregunta. Vamos a estar mejor porque vamos en un horizonte. Si nos aprieta el cinturón, vamos a saber por qué nos aprieta el cinturón. Ese es un punto clave con respecto al segundo punto que te voy a decir, que es vivimos con una enorme angustia y una enorme tristeza. Y el tercer punto que te concedo es la angustia y la tristeza tienen que ver con la incertidumbre. Cualquier discusión en la oposición, cuando la discusión se pone álgida, aumenta la incertidumbre. Por lo tanto, está en contra de lo que queremos lograr. Claro. Y te concedo eso. Pero en este razonamiento... Porque la desesperanza, si vos estás pensando en un proceso electoral y estás pensando, o pensás que puede haber un cambio de color político, justamente te quedás. No estás evaluando irte. Ahora, si lo que ves es que la oposición está fragmentada o se tiran con munición pesada, insisto, con las denuncias de espionaje, insisto, con la tapa de plagio, es munición pesada, digo, ¿no? Esa es nuestra responsabilidad, es construir un proyecto con certezas. Por eso ustedes me han escuchado, he venido acá, valoro mucho este programa y lo que ustedes hacen. Nunca me has escuchado hablar de candidaturas. Y vos me vas a preguntar, ¿y las candidaturas? ¿Y Macri va a ser candidato? Bueno, yo me corro, pero no me corro por hacerme el tonto. Me corro porque me parece irresponsable no hablar de proyectos y certezas. Después puedo decir quién me gusta más, quién me gusta menos, es otra cosa. Está bien, Hernán, pero sí. A ver, si cayera, recién hablábamos en el corte, Dick Morris, acá, un consultor político, y ve la situación y dice, camina como pato, tiene pico, hace cuacuá, es pato. Presenta un libro, recorre el conurbano. Como Pato Pécora, ¿sí? Como Pato Bullrich. Saluda y no sé qué. Macri es candidato. Digamos, ¿qué está haciendo? Es candidato. Bueno, yo te pongo, hasta recién estuvimos reunidos con el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, el intendente de Pinamar, Martín Yesa, el intendente de Loreto, Camilo Echevarren, todos los concejales de la quinta sección electoral, los legisladores provinciales y los senadores provinciales. Ahora, claramente se habló, y él insiste, señores, hablemos de ideas. Ya va a haber tiempo de hablar de candidaturas, pero hoy hablemos de ideas y sobre todo no permitamos que los que ya legítimamente se han lanzado como candidatos dividan el territorio. Muy por el contrario, que hablen de ideas, no que hablen de por qué él quiere ser elegido o ella quiere ser elegida, en el caso hablamos de Horacio y Patricia, pero no que hablen mal del otro. Eso no nos ayuda. De las que hubo en la gestión anterior de Macri no deberían estar. Lo primero es eliminar una idea de que no es necesario explicar todo, porque en realidad la opinión pública a veces no puede... no es sensible a todos los temas. Nosotros pensamos que hay que explicar todo. Hay que explicar las medidas, pero hay que explicar dónde estás y a dónde vas. Porque si hay una idea, pedirle a la gente que te apoye, sobre todo cuando son momentos complicados, sin mostrarle el horizonte, es pedirle demasiado a la gente. Una segunda cuestión que me parece que
que no debería estar enlazada con esto es que todas las transformaciones se hacen desde, si querés, desde la Casa Rosada o con leyes. Las transformaciones se hacen también construyendo poder en cada trinchera del poder que hay en Argentina, en las asociaciones profesionales, en los sindicatos, en los centros de estudiantes, en la calle. Nosotros aprendimos duramente que el poder también está en la calle. ¿No fue acaso cuando nos tiraron 14 toneladas de piedras? Algo que, la verdad, no está en la Constitución Nacional, que tirar piedras en la calle es también una muestra de poder. Pero tenemos que entender que ese es un contrapoder. ¿Hay una reivindicación de la militancia en el Hay una reivindicación de la política y de la militancia, claro. Una reivindicación de la política y del debate público. Mira, yo lo decía en el acto de Patricia el sábado. Nosotros tenemos la obligación de discutir en cada mesa, en la mesa con la familia, de debatir en los centros de estudiantes, de debatir en los debates públicos, de debatir en este programa. No podés pensar solamente, vótenme. Vótenme es una cosa mágica. Yo tomo lo de las ideas, pero es cierto que el estratega político lo que hace es mirar un mapa, propone sus ideas, pero también mira el mapa. Y hoy vimos una Plaza de Mayo en donde a viva voz decían Cristina presidenta, donde un referente del gremialismo como Micheli dijo que Cristina le ponga el cuerpo a la próxima elección. Entonces, ¿cuánto condiciona a Macri a su decisión de jugar él políticamente o de ungir en la bendición a un candidato lo que haga Cristina? Es decir, que ella se suba o no al ring del debate electoral. Nada de nada. Nosotros creemos que este es un gobierno realmente muy malo, que no en este momento no hay gobierno y que van a ser derrotados ampliamente el año que viene. Nosotros no estamos haciendo un posicionamiento en función de lo que es el gobierno. Nuestro posicionamiento es cómo transformamos la Argentina, que ya es muy complicado, Marcela. Vos sabés bien de economía. ¿Qué vas a hacer? Porque acá estamos hablando del año que viene. Y con la montaña de pesos que hiciste para emitir algo, por decir algo se me ocurre, y no quiero ir demasiado con el cuchillo al hueso con esto, con lo que hiciste para emitir los dólares soja, esa montaña de pesos. ¿Vos te pensás que se reabsorben solos? Como diputado me parece súper válido. Yo no estoy escuchando los programas económicos, o no estoy escuchando uno solo de Juntos por el Cambio, sobre qué hay que hacer. Es más, están discutiendo el presupuesto ahora. A mí me gustaría que se Hoy estuve con La Pina y con Ritondo al mediodía. Escuchar, no que no se vote, sino escuchar a dónde está el no acompañamiento de la oposición a este presupuesto. ¿Cuál es la trampa? Claro, que me señale la oposición qué es lo que bueno, yo te diría algún punto. En principio, hay un camino de déficit fiscal que es el que genera inflación. Nosotros pensamos que el déficit genera emisión y que la emisión genera inflación. Sí. Y el gobierno se ha convencido de lo mismo. Acá el ocaso político de Cristina es el ocaso político de la narrativa del kirchnerismo. Ideológica. Es el ocaso ideológico, no es si cómo está ella, eso es un problema personal. Acá hay un ocaso de la narrativa. La emisión genera inflación. Ellos no lo aceptaban, ahora lo saben. Pero hay un caminito, que es 1,9% del déficit para el año que viene. Digamos, nosotros ese caminito lo aceptamos en marzo, cuando votamos aprobarles el acuerdo con el fondo. Así que uno podría decir, ya viene aprobado, pero ¿cómo? hay un montón de cosas. Eso ya viene aprobado. Pero podría ser, vayan más rápido, pero la verdad que uno tiene que ser consistente con lo que dijo. Pero pero dentro de eso, digo, ¿por qué no miramos un poco los 5.700 millones de dólares de déficit de las empresas públicas y a lo mejor vamos por ahí un poco más fuerte y le aflojamos a los jubilados? ¿Vos te das cuenta? A ver, Marcela, pero yo te digo una cosa, Marcela. Que ustedes voten y avalen que va a haber un 60% de inflación si no lo creen. Si no lo creen, por eso, es como discusiones. Eso no lo vamos a aceptar. Es una variable muy importante saber si la oposición cree que la inflación dentro de los condicionamientos también va a estar, señores, si la recaudación es más grande que esto, tiene que haber una cláusula gatillo para empezar a discutir de nuevo. Porque si no, le vas a dejar al gobierno que redistribuya partidas a su antojo. ¿Se entiende? Por eso vas a tener más ingresos que los previstos, por lo cual... Déjame que señale algo. Pero para poner un debate, porque eso es un debate técnico. Pero ¿qué preferimos? El déficit de las empresas públicas, por poner el ejemplo de Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión Argentina y todo esto, y que los jubilados le ajustes, cuando vos a los jubilados le ajustás cada 3 meses, con una inflación de más del 5%, vos entre enero y marzo, ponés 3 meses, cualquiera, y en marzo capaz que con la nueva fórmula de nuevo volvés a la anterior. Pero esos 5 meses no resolvés eso, los mataste. Pero no importa. No es solo con Telam, es con todo. Eso. Ahora, es Aerolíneas, la televisión pública, es mirar Aguas Argentinas, hay de todo. Hay algo que la oposición señala bien, que es el gobierno no tiene un plan. Y la verdad que un gobierno debería tener un plan, porque para eso es gobierno.
y se lo está haciendo en base a lo que el Fondo Monetario pide y los parches que se van buscando y vamos viendo donde tratás de encontrar la puerta de salida a la situación. Ahora, le preguntás a la oposición. Claro, el gobierno no tiene un plan. ¿Y por casa cómo andamos? No, todos nuestros institutos están debatiendo. El del PRO, el de los radicales. No, pero ya se llega a conclusiones. Qué sé yo. Bueno, empecemos con las conclusiones. ¿Cuánto demora tener un plan? Porque si tenés un plan, sacámelo ya para resolver el Empecemos tema, con algunas conclusiones. ¿No? Es sin gradualismo el plan. Cuando se iniciaron estos debates, había todavía gente que opinaba más a favor del gradualismo. Yo te diría que hoy eso no está en ninguna de las fundaciones. Todo el mundo sabe que hay que actuar de entrada, porque no hay tiempo para el gradualismo. Lo que se llama política de shock. Eso es, digamos, es un cambio dramático. Yo diría, no le pongamos shock. Algunos dicen... De estabilización no es un plan, es de un día para el otro. Después necesitas un plan de estabilización. Yo te tomo lo que vos decís de las Un plan de estabilización macro. Hay que tocar la moneda. Discúlpame, Hernán, porque Sí, eso tiene que dale. ver con lo que te Sí, pregunta Marcela. Eddie. Vos manifestás con énfasis lo de las empresas públicas y el déficit. Yo te lo tomo eso, porque además hay que creer en lo que se muestra de esos, y lo dije en cualquier color político, lo que muestran y creemos que eso es lo que los gastos y demás. Ahora, si por lo menos creo en lo que muestra Aerolíneas, creo en lo que muestra YPF, creo en lo que muestra la televisión pública, casi te diría que la mayor parte del gasto se va en sueldos. Yo me pregunto, para hacer un plan de shock, por ejemplo, en este costado que vos tanto insistís y en general la oposición es muy vehemente, ¿qué hay que hacer? ¿Esperar que las 3 empresas que están en el rubro petrolero o los demás 5 canales de televisión o en el caso de YPF, digamos, con el gas en el norte, en el sur, digo, ¿qué hay que esperar? ¿A que absorban automáticamente ese empleo? Tienen que vivir de sus propios recursos. Tienen que vivir de sus propios recursos, Marcela. Y si no pueden pagar... Yo pregunto cómo se soluciona, pero ¿Cuál hablemos es? claro, Pero ¿hay de que nuevo, despedir gente del sector público? Tienen que vivir de sus propios Pero recursos. no pueden. Yo Bueno, te lo no contesto puede, lo que está bien. lo ha dicho la anterior gestión. Bueno, vos comandaste. Bueno, está vos bien. sabés perfectamente Sí, que perdón, es muy y difícil. quiero ser claro, para no... Y despedí gente de Telam. Y Lo lo sé. di, y te digo, y creo que estaba en el camino correcto. No es que me arrepiento, ¿eh? Porque, a ver, sí, bueno, porque pero si ¿qué no... haces porque es mucha más gente. ¿Qué haces con la gente de Aerolíneas Argentinas? Que es un sector muy chico, digo, el petrolero es chico, Aerolíneas Argentinas, el tiene piloto que es chico, vivir- digo, 2 aerolíneas Marcela, tenés, no tenés más. yo te digo una cosa, para ser clarísimos en lo que En el pensamos. corto plazo, En lo que pensamos. Si las empresas públicas no viven sus propios recursos, a los que termina jorobando es al conjunto de los argentinos con inflación. Te lo tomo. No pero seamos el desempleo en el mentirosos, corto no seamos plazo, hipócritas. Te lo tomo, pero en el corto plazo no viene un nuevo jugador y en 6 meses invierte y absorbe todo ese empleo. Entonces, en el corto plazo, ¿qué haces No con sé, esa gente? más Porque o son menos. planes ¿Por sociales qué después. suponemos que no? Programa de desempleo Con cielos que tenés que abiertos, más o sostener. menos, vinieron ¿Por qué? 17 ¿Por qué? aerolíneas. Decís con que en cielos 6 abiertos. meses vienen y se llena de ¿Por qué empresas. suponemos que no? Yo Porque te digo, hay que bueno, yo te convencer digo al lo mundo que de que somos pasó. Seamos consistentes. Lo que pasó con la revolución de los aviones. ¿Cuántas empresas empezaron a volar en Argentina? ¿Por Pero qué no fue en 6 meses, y es más, se fueron después. Se fueron porque les cambiaron la regla de juego. Por eso, pero vos ahora tenés que demostrar que vas a tener estabilidad. Marcela, le cerraron el Palomar. Las aerolíneas de bajo costo en el mundo funcionan en aeropuertos alternativos. Alternativo más barato. Cualquiera que sepa un poquito de este negocio sabe que si vos cerrás el aeropuerto alternativo, los obligás a un costo de rampa que lo sacás del mercado. Con este punto me voy a meter y voy a hacer énfasis. Dale. Entonces, el plan de gobierno que la oposición está sosteniendo, por ejemplo, sería hacer algún acuerdo con empresas para que automáticamente esa gente no tenga que consumir subsidio del Estado por desempleo o programas sociales, sino Sí. que sea empleo privado automático. Sí. Porque si está en la calle es un problema para el Estado también. Sí, Pero pero tenés que ordenar los problemas para el Estado. Porque por ahí siempre gobernar es priorizar. Pero, Hernán, Yo digo una cosa, vos tenés que elegir. Vas a seguir manteniendo el déficit y la inflación, reventando a los que menos tienen. Vas a tocar a los jubilados. Yo te digo, mira, una cosa que es una posición personal mía. Yo personalmente no soporto que se actualice cada 3 meses con esta inflación. No lo soporto, porque los estás destruyendo a gente que no tiene cómo defenderse. Porque ellos sí que no tienen cómo defenderse, Marce. No tienen cómo defenderse. No, es que yo tengo miedo de que cada vez sea más grande la porción de gente que no tenga quien bueno, se pero los defienda. entonces si no abrimos, o que no tenga abrimos cómo el sistema tener para que haya recursos. más trabajo en blanco y podemos financiar un sistema de seguridad social responsable, ¿cómo con 6 millones de personas que trabajan en blanco vamos a financiar la seguridad social argentina? No funciona. Para eso hay que cambiar las leyes laborales. Para eso tenemos que trabajar sobre las leyes laborales. Ellos dicen, cambiarlas. no, ¿qué va a ser? Estamos trabajando que Hoy se habló efectivamente- de eso, hoy se habló de eso pero eso también. nos lleva mucho tiempo. ¿Por qué? Inclusive más que... porque al comienzo del gobierno Macri hablaban de las lluvias de inversiones que no llegaron. No Bueno, llegaron en 4 años. Eso es Los cierto. brotes. Eso es cierto. Entonces, ¿por Eso qué es en cierto, un semestre, eso nuevo es cierto. mandato
Pero todo se va a hacer rápido. No, porque nosotros, justamente, porque no diste las suficientes señales de que la cosa iba para cambiar de verdad. El tema de reforma laboral es clave. A ver, cualquiera que haya pagado un sueldo, a mí me preocupa mucho con un problema ideológico que la política, y vos mirás un porcentaje enorme, nunca estuvo ni del lado del que cobra un sueldo del sector privado, ni del lado del que paga un sueldo del sector privado. Vos sabés las cosas que se hacen antes de incorporar una nueva persona con estas leyes laborales. Nadie incorpora, aun cuando el negocio le vaya bien. Vayamos a los ejemplos. La Argentina, algunos dicen que en 2021 creció. Nosotros decimos rebotó. Lo concreto es que fue un 10% para arriba. Te hago una pregunta. ¿Por qué ese 10% para arriba no se expresó en un 10% más de empleo? Porque nadie quiere contratar a nadie con este marco. Entonces sí se puede. Pero reformar las leyes lo decíamos laborales, antes, por esa razón la CGT Ahora digo, reformar quiere meter más gente en pero para reformar leyes a futuro, para entendernos bien. Si el pasado ya está, pero busquemos que el chico que se incorpore en blanco y no lo hagan en negro. Busquemos que a lo mejor más que dar más horas extras, se incorpore más gente. ¿Sabe la cantidad de recursos que tienen las empresas para encubrir que no toman gente? Perfecto. Sí, déjame que te haga la última por mi parte, por lo menos. Qué lástima, quería quedarme toda la noche. Vos dijiste que te da vergüenza hablar de candidaturas. ¿Se lo dijiste a Horacio Rodríguez Larreta y a Patricia Bullrich? Porque ellos hablan como candidatos. A mí me da vergüenza, yo no lo menciono. Opino, respeto cada una cosa que están haciendo, lo respeto porque la gente tiene que mostrarse, pero a mí me da vergüenza, yo no lo siento. Yo siento que si hoy te quiero decir, y empecé a pensar en votarme, vos, no me refiero a vos, Eddie, me refiero cuando vamos con Mauricio, ahí tú Saingo, el tipo te dice, no llego a fin de mes, estoy fundido, yo le voy a hablar ya del candidato. Pero es raro, porque los políticos quieren ser candidatos y quieren volver al poder. Macri debe estar bastante interesado en eso, y bien lo digo, porque es un hombre que se dedica a la política. Y la política viene con un premio que es que te voten y ganar. Se le pone el moño con eso. Gracias, Hernán.